Entonces estuvimos trabajando estos 15 días que no nos vimos en el capítulo 4 del libro de consejería y vimos o estuvimos leyendo el por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? ¿Cuáles son las motivaciones o qué nos lleva a actuar de determinada manera? No sé si tengas ahí anotaciones, Yuri, y quieras comentar algo de lo que te haya llamado la atención del capítulo. Sí, pues, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que dices, bueno, pues, ¿por qué lo hacemos? Y cómo, más que nada, es cómo no logramos cumplir nuestras expectativas o así. Entonces, a mí lo que Dios me habló en este capítulo fue algo bien grueso, o sea, de que nosotros queremos llenar también las expectativas de otros. Por ejemplo, yo puedo hablar acerca de mis papás. Ellos tenían una expectativa muy diferente a lo que, en este caso, pues yo puedo decir realmente al propósito de Dios. Que obviamente las expectativas de mi papá eran buenas, ¿no? O sea, obviamente nunca van a pedir, nunca van a desear nada mal para uno, ¿verdad? Pero al no llenar esas expectativas, hay mucha condenación y hay mucho sentimiento de deshonra. Sí. En mi personal, en algo personal, no es como que digo, híjole, es que no los hice felices porque no hice esto, porque ellos esperaban lo otro. Y aunque eran cosas obviamente muy materiales, mi papá pues obviamente no es cristiano, mi mamá pues sí es cristiana, pero aún así todavía hay mucha influencia de lo que hablábamos en la clase pasada, ¿no? De que el éxito es tener esto, tener lo otro y una carrera y todo eso, ¿no? Entonces, el que te quedes tú como mujer en tu casa con tus hijos y todo esto, o sea, para mí fue un shock porque pues era algo que mis papás siempre eran, no, y tú tienes que trabajar y tú tienes que salir adelante y tú tienes que, no tienes que depender de un hombre, no puedes depender, tú tienes, sí me explico, o sea, obviamente pues a lo mejor también por la experiencia de ellos, ¿verdad? Entonces como que esos shocks para mí fueron muy fuertes, que me doy cuenta que no los he arreglado. Ya mis hijos están súper grandes y ya estoy trabajando y todo, pero o sea, hay muchas cosas que sigo arrastrando a causa de ello. Y no nada más con mis papás, sino también con mis hermanas, ¿no? Pero por lo mismo, porque así fuimos criadas y como yo no hice eso, hay mucha condenación y me siento como que no alcancé esas expectativas y no logré esa honra en cierta manera, pero al final de cuentas creo que estoy haciendo el propósito de Dios. Entonces, la aceptación, la seguridad, ¿cómo decía la otra palabra? La otra, de los puntos pues sí, obviamente mi motivación y mi conducta hacia lo que vienen siendo las preposiciones, la 1 y la 3. Híjole, pues ahora entiendo por qué hago muchas cosas, ¿sí me explico? Entonces, no sé, para mí fue, digo, y lo estoy hablando así como que a grandes rasgos, no me voy a meter en detalle, obviamente no quiero quitar más tiempo, pero creo que a mí eso, Dios me habló, me ha estado hablando mucho y ha estado trabajando conmigo en muchas áreas de eso, de mi seguridad y ay, era la otra palabra, ¿cómo decía? Era seguridad y, ay, ¿no te acuerdas, Mike, qué decía? Déjame, no me acuerdo. Palabras, era significación, o sea, significado, o sea, tener significado de quién soy, yo supongo, no sé, a lo mejor tú ahorita nos dices, esto fue lo que yo entendí, quién soy yo en Jesús, no es quién soy yo en mis papás o en mis hermanas o en La aún. expectativa de otros, ¿no? ¿Eh?
no es quién soy yo en la expectativa de otros, y es Exacto. quién soy yo en Jesús, en quien Jesús dice que soy. Muy interesante lo que comentas, Yuri. Gracias por compartirlo. Yo conozco un poquito de tu historia, de tus papás y esto. Yo viví con Yuri y Misa algún tiempo, 2 años, Yuri, 1 año y medio, más o menos, allá con él. Entonces pude relacionarme con la familia. Y ahorita que comentas esto, no sé si puedo comentar un poquito acerca de tus papás. Así por muy encima. Sí, ellos se separaron cuando ustedes eran adolescentes, niñas. Niñas entrando adolescentes. Ujú. Ajá, entonces creo que fue un proceso ahí medio rígido, complicado, ¿no? Entonces, como tú decías, la forma de crianza que tuvieron ellos después fue para protegerte de esa situación que vivieron entre ellos, ¿no? Se separaron, tu mamá quedó de alguna manera desamparada, ¿sí? De un hombre que pudiera proveer. Entonces, Yuri no puede pasar por lo mismo. Entonces, yo tengo que decirle, tú tienes que hacerte cargo de ti, termina una carrera, vas a trabajar, ¿sí? Entonces, creamos como este patrón en nuestra mente con base en la expectativa de alguien más, ¿sí? Y esto se va haciendo como una cadenita y es muy bueno, es excelente que nosotros identifiquemos cuáles son esos patrones que nosotros hemos, o esos muros que nosotros hemos levantado en nuestra mente, que están basados, que tienen un cimiento en la expectativa de otras personas o en la opinión de otras personas, ¿sí? Para que nosotros en este punto de nuestra vida podamos derribarlos. Y no los vamos a derribar con psicología, la verdad es que no, sí, puede ayudar algunas técnicas, pero con lo que lo vamos a hacer es con la palabra de Dios, ¿sí? Con el argumento de quién soy yo, de quién Jesús dice que soy, de la identidad que Dios me ha dado al ser hijo de Él. Sí, entonces, parte de este ejercicio es el que nosotros mismos logremos identificar cuáles son esos muros que nosotros hemos levantado con base en la expectativa que otros tienen de nosotros. Si yo puedo compartir algo, a lo mejor en tu caso era una expectativa correcta, ¿sí? De lo que tus papás esperaban de ti, ¿sí? Hace tiempo, muy poquito tiempo de hecho, yo tenía una expectativa de lo que mis papás esperaban de mí errónea, ¿sí? Pero también se basaba en algo que mis papás nos decían. Desde chiquitos, mis papás nos han dicho siempre, la única herencia que nosotros podemos dejarles a ustedes es la educación que les vamos a dar. ¿Sí? Cuando decidimos estudiar la universidad, a cada uno de nosotros, nuestros papás nos dijeron, no somos personas de dinero, no somos personas ricas, pero ustedes van a estudiar lo que ustedes quieran estudiar. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo por darles la carrera en la que ustedes quieran desarrollarse. Si tienen que salir de la ciudad, van a poder hacerlo. Nosotros vamos a esforzarnos, vamos a tener que hacer lo que podamos. Entonces, y eso siempre pero la frase que siempre se me quedaba grabada a mí es la única herencia que nosotros podemos dejarles es la educación. Hablando de una herencia terrenal, ¿no? O algo con lo que tú te puedas defender en la vida. Entonces, yo creo en mis hermanos también, creo como ese sentido y como en ti, Yuri, de corresponder, ¿no? A mis papás que hicieron el esfuerzo de darme una carrera y todo esto. Entonces, Am, cuando yo terminé la universidad, me sentí muy feliz de poderles entregar el título a mis papás, todo eso. Pero aún tenía en mí la necesidad de como que retribuirles más a ellos. Sí, esta parte de... Sentía que no llenaba la expectativa aún. Entonces empecé a estudiar la maestría, terminé mi maestría, les entregué mi título de maestría. De ahí seguía sintiendo esto, que no llenaba la expectativa de mis papás, que ellos esperaban de mí, pero nunca lo hablé con ellos. Jamás les dije, es que siento esto y esto y esto. Entonces empecé a buscar un doctorado. Dije, es que yo quiero que mis papás estén orgullosos de quién soy yo. Empecé a buscar un doctorado, hice el proceso, comencé el doctorado,
hice el primer semestre del doctorado. Al final del semestre del doctorado, va a ser una sesión de terapia esta, ¿no? Al final del primer semestre del doctorado, desde el principio yo sabía, esto no es para mí, yo no quiero estar ahí. Pero me sentía con la responsabilidad de estar ahí por la expectativa que mis papás tenían sobre mí. ¿Sí? Y yo estaba sufriendo como no tienen una idea, como no tienen una idea en mi transcurso de doctorado. Entonces, al final del doctorado, yo tuve un ataque de ansiedad que de verdad fue horrible. Jamás, yo creo que me puedo distinguir, y puedo decirlo con mucho orgullo, en que tengo muy buen control de mis emociones, sé identificarlas y sé trabajar en ellas, así inmediatamente. Sí, no tenía problema con eso. Jamás me había dado un ataque de ansiedad así. Entonces estaba yo trabajando en tareas del doctorado y empiezo a sentir que me empieza a palpitar el corazón y no puedo respirar y siento que me va a dar un infarto, pero yo sé que todo lo que me está pasando es emocional. Y estaba solo en la casa, no había nadie, entonces siento que me voy a morir aquí, ¿no? Entonces ya le hablo a una amiga que es psicóloga, le digo, está pasando esto y esto y esto. Y ella ya empieza a decir, me vas a esto, te vas a acostar, vas a respirar de esta manera y empieza a bajar este ataque de ansiedad. Entonces ya le empiezo a hablar y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y no podía dejar de llorar. Pero de verdad de esas veces que no puedes dejar de llorar, que quieres controlar tu llanto y no puedes hacerlo. Entonces ella me dice, tienes que hablar con tus papás, ¿sí? Porque la raíz de todo esto es esta percepción que tú tienes acerca de la expectativa. Y me dijo algo, a lo mejor puede ser cierta esa expectativa, pero no tienes por qué cumplirla, porque tú estás viviendo tu vida. Entonces ya llegan mis papás y les digo, necesito hablar con ustedes. Ellos imaginaron lo peor, ¿no? Se imaginaron lo peor, no sé, muchas cosas. Ya embaracé a una mujer. Sí, sí, algo así, yo creo. Y otra vez empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y no podía hablar de todo lo que estaba llorando. Y les digo, está pasando esto. Estoy estudiando el doctorado, pero la verdad es que no quiero estudiarlo todavía. Y el problema también era que me tenía que ir, cambiar de ciudad. Y le digo, es que no me quiero ir tampoco. No quiero irme tan lejos. Y mi papá siempre es bien tranquilo, mi papá es muy inteligente. Voltea a verme y se empieza a reír conmigo y me dice, tú no tienes por qué hacerlo, yo estoy orgulloso de ti, aunque no tuvieras un título universitario. Entonces, cuando él dice esas palabras y mi mamá dice lo mismo, de verdad que unas cadenas, así un peso cayó de mí, de que yo tenía que cumplir esta expectativa, pero esta expectativa yo la había creado con una valoración mía, ¿no? A lo mejor la intención de las palabras de mis papás no era crear esta muralla en mí, de tengo que tener tantos títulos para que mis papás se sientan orgullosos de mí. Esa era mi creencia, esa era mi valoración acerca de esto, ¿no? Entonces ya hablé con ellos, me dijeron, no tienes que hacerlo. Inmediatamente escribí mi carta de renuncia al doctorado y se fueron los ataques de ansiedad. Pero sí, ¿hasta dónde nos puede llevar? Les comparto esto para que pensemos, reflexionemos hasta dónde nos puede llevar, en mi caso, la valoración que yo hago acerca de la expectativa que alguien tiene de más. Porque regularmente nosotros vamos a exagerar las cosas, ¿sí? Vamos a decir, ellos quieren esto, pero yo les voy a dar un poquito más. Más cuando son personas que son importantes, que son relevantes para nosotros, ¿sí? Entonces, como Sobre decía todo más Julie, cuando es tu papá y tu mamá, para mí es así como que, para mí es un peso, o sea, porque yo los amo y yo, o sea, yo los quiero exacto, honrar, ¿sí me explico? De exacto, mil maneras yo ajá, los quiero honrar, pero te lleva también a un extremo de que, o sea, no lo estás logrando, entonces te sientes insuficiente, te sientes insegura, te sientes, ay, no, o sea, horrible. sí,
Sí, exacto, completamente. Es un peso muy grande que yo creo lo que tenemos que hacer primeramente, o lo que funcionó en mi caso, es hablarlo con las personas, con las partes que estén involucradas, ¿sí? Hablar y probablemente te vayas a encontrar con que la expectativa que tú tienes no es la expectativa que ellos tenían de ti, ¿sí? Más cuando se trata de asuntos de padre e hijos. Entonces, es algo que yo creo primordial que tenemos que hacer, hablarlo, la comunicación. Porque, como dicen por ahí, el que no habla, Dios no lo escucha. Y no vas a obtener respuestas si no lo hablas. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera comentar acerca del capítulo que leímos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Sí, discúlpame, es que ando en el trabajo. Ok. Estoy escuchando todo, pero como estoy en el trabajo, sí. Ujú. Ah, pues es parte, sí, de lo mismo, como dijo la hermana Yuri. Tendría que tomar mucho tiempo, como dices tú, parece una terapia esto, tomaría el resto de lo Sí, que queda de tiempo, sí. Pero ok. Ajá. sí, es muy real todo, me identifico mucho con ustedes también. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros vamos a actuar con base a una necesidad. Y esa necesidad va a estar basada en una valoración cognitiva que nosotros hagamos de determinada situación. ¿Sí? Más o menos me di a entender con esto. Nosotros vamos a actuar con base en una necesidad de decir, necesito tal cosa, necesito, puede ser una cosa material o puede ser una cosa, una situación no material, ¿sí? Vamos a actuar con base en una necesidad, en decir necesito tal cosa, y esa necesidad va a tener una base en una valoración cognitiva que nosotros hagamos de la situación. Sí, es decir, en mi caso, mi necesidad era darle honra a mis padres, ¿sí? Era darle los títulos a mis padres para que ellos se sintieran orgullosos de mí, ¿sí? Esa era mi necesidad. Yo estaba actuando con base en esa necesidad y esa necesidad tenía una base en una valoración cognitiva que yo hice de la situación. Por ejemplo, y la situación sería, mis papás decían, la única herencia que yo te voy a dejar a ti es la educación que te estoy dando. ¿Sí? Con base en esa frase, yo hice una valoración cognitiva y dije, lo que mis papás esperan de mí para quererme, para aceptarme, para sentirse orgullosos de mí, es que yo les dé títulos. Entonces voy a trabajar, voy a esforzarme en darles títulos, cueste lo que cueste. ¿Sí? Sí, más o menos quedó claro el por qué hacemos lo que hacemos. Sí, hay muchas otras motivaciones, ¿no? Que nos van a llevar a actuar de determinada manera, pero básicamente es esto. Nosotros vamos a actuar con base en una necesidad. ¿Qué necesito yo en este momento o qué necesitan los otros en este momento que yo pueda darles? Entonces, el libro nos presentaba también algunas referencias de esto, de la necesidad, que nosotros actuamos con base en la necesidad, la percepción de necesidad de algo. Y nos daba algunas citas, nos decía, Dios ya ha satisfecho nuestras necesidades físicas. Cuando nuestra preocupación es el qué voy a comer, dónde voy a vivir, tenemos respuesta en la Biblia, en la palabra de Dios. Podemos ver Mateo 6:33. También es que Dios también ha satisfecho las necesidades del mañana, cuando tenemos la ansiedad de qué es lo que viene en el mañana, igual hay una respuesta en la palabra de Dios. Tenemos Mateo 6:34 y Filipenses 4:6 y 19. También hablábamos de esta necesidad de seguridad o de filiación que lo mencionaba
¿cómo se llama este teórico? Recuérdenme, de la pirámide. Marx, no es Marx. Maslow. Ujú. Esta necesidad de seguridad, de seguridad o de amor, de filiación, también la encontramos en Jesús, la tenemos en Jesús. Podríamos revisar Romanos 8, 35 y 39 o Romanos 5 y 8. Y también esta necesidad de significado, de que nuestra vida tenga un significado. No se imaginan, ahorita estoy atendiendo a 4 personas, ¿sí? Tengo 4 pacientes. ¿Alguien iba a comentar algo? ¿No? Ok, los 4 son estudiantes universitarios y la problemática está aquí, en el significado, en el propósito. Y dicen, es que siento que mi vida no tiene significado, no tiene propósito. O sea, hay mucha problemática y para esto también tenemos una respuesta en Jesús, en lo que nos Filipenses 1:21, Efesios 2:10 o el Salmo 103:4. ¿Sí? En él siempre vamos a encontrar la respuesta. Ok, entonces ya revisamos el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Sí? Ya tenemos claro el que nosotros vamos a actuar con base en la percepción de una necesidad. ¿Sí? Pero, ¿cómo funcionamos nosotros internamente? Al inicio del curso revisamos algunos modelos de psicología que nos explican cómo funcionamos nosotros. ¿Sí? Si se recuerdan el modelo de pan de muerto, más o menos. De la situación y con base en esa situación nosotros hacemos una valoración, sentimos, actuamos, tenemos respuestas fisiológicas, ¿sí? Ese es un modelo psicológico que nos ayuda a explicar el cómo funcionamos internamente. Pero, ¿cuáles son las partes interiores de una persona ya desde una perspectiva bíblica o evangélica? ¿Sí? O con qué pensamos, ¿sí? Cómo interactúan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras actitudes deliberadas. Lo primero que vamos a explicar aquí es nuestra parte orgánica, ¿sí? El cerebro. Ajá. Tenemos en el actuar de nosotros, para que nosotros actuemos, hay un proceso en nuestro cerebro muy complejo que nos tomaría muchísimo tiempo el poder explicarlo y tendría que estudiar mucho más para poderlo explicar, pero básicamente hay procesos químicos en nuestro cerebro que nos llevan a actuar de determinada manera y el sistema límbico es el que está o se ha relacionado más con la parte emocional. Sí, que está aquí en esta parte, con la parte sentimental. Y la parte esta de enfrente, que se llama el prefrontal, o el prefrontal más que nada, está muy involucrado con la regulación emocional, regulación de acciones también. Es el que a veces es como el freno que tenemos para no actuar cuando el cerebro reptiliano, así se le dice, nos dice, haz esto, ¿sí? El prefrontal nos dice, cálmate, piensa las cosas, ¿sí? El límbico entra en función ahí y hacemos ya las valoraciones, todo eso. El cerebro reptiliano o instintivo o de supervivencia es el que nos lleva a actuar de manera rápida. Los movimientos por ejemplo, involuntarios que tenemos vienen de aquí, del cerebro reptiliano. Por ejemplo, si vamos caminando por la calle y escuchamos que un perro nos ladra así muy cerquita, lo que vamos a hacer es salir corriendo rápido, ni lo piensas, tú sales corriendo, ¿sí? O te agachas y agarras una piedra, algo así, ¿no? Eso pasa con el cerebro reptiliano, es una respuesta inmediata. Entonces, hay un proceso químico neurológico en nosotros para que nosotros emitamos conducta o pensamientos, esta valoración cognitiva. Pero no podemos reducir nuestra conducta
o las valoraciones cognitivas que hacemos a esto, o al menos no desde una perspectiva cristiana evangélica. No puedo decir, es que yo, porque es excusarnos, ¿no? Es que yo actúo de determinada manera porque mi cerebro funciona así, ¿sí? No, no funciona así el ser humano. Hay otros aspectos que se deben de tomar en cuenta, que nosotros debemos considerar para decir, yo actúo de determinado o actúo de determinada por esto. No podemos excusarnos en decir es que mi cerebro funciona así, es que ya estoy programado neurológicamente para funcionar de esa manera. No somos animalitos. Ajá. Entonces, la emoción es más que un funcionamiento glandular, ¿sí? Va a ser mucho más que esto. Sí, el pensamiento es más que una actividad neurológica en el cerebro. Sabemos que hay conexiones intricadas en el funcionamiento físico y en el personal, pero el cómo sentimos, el cómo actuamos y el cómo pensamos como personas se puede explicar completamente en términos de correlaciones no se puede explicar en términos de correlaciones fisiológicas. Como les dije ahorita, no hay problema, Francisco. Hay más aspectos que debemos de tener en cuenta. Como veíamos en sesiones anteriores, nosotros somos seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces se ven involucradas diferentes aspectos para que nosotros emitamos una conducta o un pensamiento. Sí, sí está la parte neurológica, la parte orgánica, pero también está la parte social que influye en nosotros y también la parte que veíamos ahorita en esta valoración que nosotros hacemos acerca de la situación. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios hasta ahorita? ¿Vamos bien? Sí, Yuri. Una pregunta, por ejemplo, ¿tú nos puedes ayudar a cómo podemos identificar cuando ya es algo biológico? Podría ¿Habrá ser. alguna manera que sí, que nos pudieras ayudar para poder, pues sí, como que identificar? Ujú. Ajá. Porque, por ejemplo, a veces yo sí me pregunto, bueno, ¿hasta qué punto es Ajá. Emocional, espiritual, o hasta qué punto es biológico que necesito un medicamento o algo así? No sé. Ok. Digo, no me tienes que contestar ahorita igual y en el transcurso, pero... Sí, sería muy bueno verlo. De hecho, es muy bueno verlo. No viene en el curso, pero podríamos agregarlo, porque sí creo que es importante el que nosotros podamos tener estas herramientas para lograr identificar, como dices, y saber hasta dónde nosotros podemos trabajar la situación desde nuestra perspectiva, ¿sí? Que creo que siempre podemos trabajarla, podemos trabajar con el cuerpo, con el alma y con el espíritu desde la perspectiva de la consejería cristiana, pero es importante también el que podamos nosotros ser lo suficientemente capaces de identificar cuando la persona necesita ayuda de otro tipo. Podemos combinar la consejería con a lo mejor la visita de la persona a un psiquiatra o a un psicólogo. ¿Sí? Entonces vamos a revisarlo más adelante. Entonces somos tres tripartitos. ¿Sí? No actuamos solamente con base en nuestra... ¿Alguien tiene su micro prendido? Déjenme... Listo, ya lo silencié. No actuamos con base solamente en los procesos neurológicos que tenemos. Esta es una visión reduccionista del ser humano que no funciona, ¿sí? A lo mejor pudiera funcionar en psicología, pero aquí no.
Tenemos espíritu. Si recuerdan, la psicología en sus inicios era llamada, o se les llamaba las ciencias del espíritu, ¿sí? Porque trabajamos con todo esto interno que no era tangible. Entonces somos espíritu. Hay situaciones que que son internas pues de nosotros y que también determinan la forma en la que actuamos, y somos alma también. Y entonces en esto creo que podemos retomar o podemos hacer surgir aquí el mundo espiritual, que sin duda nosotros sabemos que existe y que tiene una influencia en cómo nosotros vamos a actuar. El enemigo va a usar todas las herramientas que él tenga para influenciar la manera en que nosotros pensamos y la manera en que nosotros actuamos. ¿Sí? Entonces no podemos decir solamente actuamos con base en nuestra neurología. Hay aspectos espirituales y sociales, personales, que se ven involucrados en la manera en la que nosotros actuamos, y siempre hay que tenerlos en cuenta ambos. Orgánicos, espirituales, personales y sociales. Okay, entonces vamos a hablar de la mente consciente y de la mente inconsciente, ¿sí? Yo creo que hay, como que nos interesa mucho saber acerca del inconsciente, de todo esto. La verdad, como psicólogo, no, en psicología no, desde la perspectiva en la que yo trabajo, no hablamos mucho del inconsciente, porque es algo que no podemos conocer. Entonces no podemos conocerlo, no podemos conceptualizarlo, hablar de él, pero aquí sí lo vamos a retomar, y vamos a retomarlo de una perspectiva muy interesante, no como regularmente se conoce en psicología, ¿sí? Entonces, bueno, primero vamos a hablar de la mente consciente, cómo nosotros actuamos con la mente consciente. Yuri, ¿me ayudas con esta diapositiva, por favor? La mente consciente, la persona tiene conciencia de sí misma. Podemos hablarnos a nosotros mismos en discurso normal. Cuando ocurre un hecho externo que atrae mi atención, respondo a él primero hablándome a mí mismo sobre el caso. Tal vez no siempre caiga en cuenta de las frases que me estoy diciendo, pero de todos modos estoy respondiendo en forma verbal. Y si prestara atención a mi mente, podría observar qué frases estoy usando para evaluar el suceso. No solo los eventos los que influencian mis sentimientos. En mi evaluación mental de estos eventos, las frases que me digo a mí mismo, lo que afecta mi ánimo. Exacto. Entonces, ¿alguno de ustedes habla consigo mismos? Sí, regularmente no es de loquitos, hablar contigo mismo. Es algo muy común, de hecho es saludable hacerlo. ¿Alguien lo hace? Yo todo el Sí. tiempo me Ajá. hablo, me pregunto y me contesto sola. Ah, sí, completamente, yo también. ¿Alguien más se identifica con yo conmigo? Yo también hago eso todo Sí. el día. Ajá. Sí, entonces aquí nos habla de que actuamos con la mente consciente. Sí, estamos hablando, pasa una situación y tú dices, Moisés, te está pasando esto, esto y esto, ¿qué vas a hacer? Regularmente yo hago esto, ¿no? Me pregunto a mí mismo, ¿qué vas a hacer? Cuando la situación permite, ¿no? Que hagas esta valoración y te des el tiempo. Pero sí, regularmente nosotros hablamos a nosotros mismos. Entonces, ahí hablamos de la mente consciente, de actuar de manera consciente. Ahora, tenemos que tener bien claro que no van a ser los eventos que estamos pasando, no va a ser la situación que estamos pasando lo que influencie mis sentimientos o mi conducta, ¿sí? No va a ser eso. Regularmente consideramos que es la situación la que tiene influencia sobre nuestra conducta o sobre nuestros pensamientos, pero no es así. Va a ser la valoración que nosotros hagamos de determinada situación lo que va a tener influencia sobre mis pensamientos, sobre mi conducta. Más o menos.
Ok, otra vez lo explico porque les veo como caras de no entendí bien. No van a ser los eventos que estemos pasando, no va a ser la situación que estemos pasando lo que va a tener influencia sobre nuestros pensamientos y sobre nuestra conducta. Lo que va a influenciar mis pensamientos y mi conducta, mis sentimientos, va a ser la valoración cognitiva que yo haga de esa situación, que yo tenga, lo que me pregunte. Por ejemplo, estoy pasando... supongamos, el libro ponía un ejemplo de este tipo. Mañana yo tengo una junta de negocios, ¿sí? Tengo una junta de negocios con tal persona. Entonces me acuesto, me levanto y resulta que el día que está cayendo una lluvia muy fuerte y no voy a poder tener esa junta de negocios, ¿sí? Esa es la situación. Como yo responda a esa situación no va a depender en 100% de la situación, sino de la valoración que yo haga de esa situación. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, pudiera pensar es que ya no se va a hacer el negocio y ya voy a perder este cliente, voy a perder este dinero, mis finanzas se van a ir a pico y ya. Entonces, con base en esa valoración, nosotros vamos a actuar y la verdad es que vamos a tener un día muy malo si tenemos ese tipo de pensamiento, pero si nuestra valoración que hacemos de la situación la transformamos en algo positivo, va a ser, pues no se puede hacer hoy, voy a tratar de agendar la sesión o la reunión con mi cliente para otra sesión y si no se da, yo sé que Dios tiene cuidado de mí y Él tiene cuidado de mis finanzas, de mi familia, de mi persona. ¿Sí? Entonces, nuestro día va a fluir ya más en armonía. ¿Sí? Entonces, más o menos me di a entender. No podemos culpar a las situaciones y excusarnos en las situaciones para nuestro comportamiento o la manera en que nosotros sentimos o pensamos. Nosotros vamos a actuar, sentir y pensar con base en la valoración que nosotros tengamos de tal situación y lo hacemos de manera consciente, ¿sí? Es por eso la importancia de nosotros tener clavada en nuestro corazón la palabra de Dios, para cuando vengan estas situaciones adversas, nosotros podamos responder con base en lo que Dios dice de la situación. Entonces vendría a ser muy como si la valoración pues vendría a ser como la importancia que le demos a aquel suceso. Que, Exacto. por ejemplo, que no sea más importante que mi paz o que mi salud. Ajá, exacto. Ok. Sí. Les voy a enseñar un formato que yo utilizo con mis pacientes. Sí, esta es una técnica que usamos en psicología y es un registro de pensamientos. Cuando nosotros siempre nos inclinamos como a lo negativo, utilizamos este pensamiento y viene la fecha, una situación, qué pensamiento se deriva de esa situación, qué emoción se deriva de ese pensamiento, qué conducta emito con base en el pensamiento y la emoción. Y en sesión trabajamos un pensamiento alternativo. Por ejemplo, retomamos la situación que yo les compartía al inicio. Si la situación es que tengo un ataque de... bueno, no vamos a ponerlo así. La situación es que yo creo que tengo que darle títulos a mis papás para que ellos se sientan orgullosos de mí. ¿Sí? Es la situación. O tengo estrés, mejor dicho, tengo estrés por estar estudiando algo que no quiero estudiar. ¿Cuál es el pensamiento? Tengo que darles títulos a mis papás para que ellos se sientan orgullosos de mí. ¿Qué emociones me hace sentir esto? Me hace sentir ansioso, me hace sentir triste, a veces me hace sentir cansancio emocional. ¿Y qué conducta yo emito? ¿Sí?
¿Qué conducta emito? Por ejemplo, trataba de calmar así los pensamientos, de decir, no, tienes que hacerlo porque tienes que darle honra a tu papá, ¿sí? Tienes que darle los títulos a tus papás. Entonces, eso era lo que hacía. En sesión ya trabajamos un pensamiento alternativo, ¿sí? El por qué tienes que hacerlo. Ajá. Entonces, más o menos queda claro. Esto es la situación, el pensamiento que se deriva de esa situación, la emoción que se deriva de ese pensamiento, cómo nosotros actuamos y cuáles le damos como el giro al pensamiento alternativo, ¿sí? Aquí tenemos el pensamiento inicial, acá tenemos un pensamiento alternativo, ¿ok? O sea, lo cambiamos por uno positivo. Y esto más o menos se llama reestructuración cognitiva. Tratamos de reestructurar la valoración que se hace de cierta situación. ¿Ok? Entonces, vamos a entender por conciencia aquella parte de nosotros como individuos que va a hacer evaluaciones conscientes que van a incluir juicios morales acerca de tal situación. ¿Alguien me ayuda con Romanos 12:2? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Ok, entonces vemos aquí este diagrama que tenemos la mente consciente, la evaluación, y aquí es donde podemos retomar Romanos 12:2, ¿sí? En que si nuestra evaluación está basada, nuestra evaluación del suceso está basada en lo que el mundo dice sobre cómo deberíamos responder ante el suceso, o nuestra mente está alineada a la palabra de Dios y nosotros respondemos ante el suceso con base en lo que Dios dice. Entonces, esto implica que nuestro crecimiento espiritual va a depender directamente de cómo yo percibo y evalúo el mundo. Sí, ahorita voy a dar un ejemplo, espero que quede más claro esto, cuando terminemos de ver el inconsciente o la mente inconsciente. Entonces, más o menos queda claro el cómo nosotros actuamos de manera consciente, ¿sí? Ahora vamos con el inconsciente. No vamos a retomar el inconsciente desde la perspectiva psicológica, sino desde la perspectiva de la consejería cristiana. Yuri, ¿me puedes volver a ayudar con esto, por favor? Dice, la mente inconsciente. Cada uno de nosotros ha sido programado en su mente inconsciente para creer que la felicidad, el valor, el gozo, todas las cosas buenas de la vida dependen de alguna otra cosa que no es Dios. Nuestra carne, esa disposición innata a oponerse a Dios, ha respondido precisamente a la falsa enseñanza del mundo de que nos bastamos a nosotros mismos, que podemos encontrar una manera de lograr verdadera valía personal y armonía social sin antes arrodillarnos ante la cruz de Cristo. Satanás ha estimulado el desarrollo de la idea de que podamos satisfacer nuestras necesidades si solamente tuviéramos tal cosa, ¿sí? Ahí pónganle cualquier cosa. Entonces, la mente inconsciente, desde esta perspectiva de consejería cristiana, va a ser la respuesta de la carne, ¿sí? Ante las situaciones que nosotros tengamos. A eso vamos a llamar el inconsciente. Aquí, si revisamos Romanos 8:6, dice, por lo tanto, permitir, que la naturaleza pecaminosa los controle. La mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y la paz. Entonces, si nosotros permitimos que nuestra mente inconsciente controle
nuestras acciones o tenga un control sobre la valoración que nosotros hagamos sobre las situaciones, Romanos aquí nos dice que nos va a llevar a la muerte, ¿sí? Entonces, ¿cómo veíamos que actuamos aquí con la mente inconsciente, con la base terrenal, ¿sí? Con la base en lo que el mundo dice acerca de la situación, acerca de cómo yo debería de responder ante la situación, y dejamos por un lado lo que Dios dice de la situación, ¿sí? Cómo nosotros deberíamos de responder con una base en el Evangelio. Entonces, aunque la forma exacta de la programación falsa puede variar con cada persona, ¿sí? Cada persona tiene diferentes valoraciones, probablemente hay algunas ideas que sean comunes que se nos enseñen a creer. Por ejemplo, el debo de tener éxito en los negocios para tener importancia. Lo que veíamos en sesiones anteriores, tanto tienes, tanto vales. Sí, esta es una valoración que nosotros hacemos con base en lo que el mundo dice, ¿sí? Si quiero sentirme seguro, no debo de permitir que me critiquen. Todo el mundo debe de aprobarme en todo lo que haga, ¿sí? Nuestra seguridad va a estar basada en lo que los otros digan acerca de nosotros. Otro que tenemos es, otros tienen que reconocer mis habilidades si quiero sentirme significativo. Esta necesidad constante de que te reconozcan lo que estás haciendo para así tú sentirte significativo, porque si alguien más no reconoce lo que estás haciendo, pues no tiene significado, ¿sí? Mi seguridad depende de mi madurez espiritual. Mi significación depende del éxito que tenga en mi ministerio, ¿sí? Y en qué nosotros basamos el éxito. No debo de fallar, ¿sí? Pensamiento que nos lleva siempre a querer ser perfeccionistas y no permitirnos el fallo, ¿sí? Entonces yo lo veo de esta manera, o me ayudó a mí a entender esta parte, imaginándome una lámpara que es mi vida, ¿sí? Entonces, vienen situaciones y si yo hago mi valoración con base en lo que Dios dice, mi lámpara va a seguir alumbrando. Pero si yo comienzo a hacer mis valoraciones y de mis valoraciones se derivan pensamientos, actitudes, conductas, sentimientos, yo le empiezo a poner como trapos encima, trapos oscuros encima que empiezan a mitigar la luz, ¿sí? Entonces, cada vez que se me presenta una situación y yo actúo con base en la mente inconsciente o con base en la carne, yo le voy poniendo más trapos oscuros, más telas oscuras, y la luz empieza a ser menos visible en mí. Entonces, cada vez que se me presenta una situación adversa, ¿cómo voy a responder? Con base en mi mente consciente, es decir, con las telas oscuras que vamos poniendo en nuestra luz, nuestra mente consciente se va haciendo más tenue, se va apagando más, es menos visible en nosotros, y nosotros comenzamos a actuar con la mente inconsciente o con base en la carne, ¿sí? Podríamos también asemejarlos con los movimientos voluntarios y los involuntarios, esos que respondemos así de manera rápida, y en los que nos tomamos el tiempo de reflexionar en nuestro actuar. Entonces nosotros empezamos a crear patrones de conducta, ¿sí? Discúlpenme, es que estoy tratando de explicarlo bien, quiero que quede claro. Seguimos con el ejemplo de la lámpara, ¿no? Entonces actuamos con base en la carne y vamos poniendo trapos oscuros o telas oscuras encima de la luz, y nosotros creamos un patrón de conducta o un patrón de respuesta, ¿sí? Que está basado en la carne o lo que el mundo dice de cómo yo debería de responder ante determinada situación. Porque yo fijé mi atención en el mundo y desenfoqué mi mirada de lo que Dios dice acerca de la situación. Más o menos, si no queda claro, por favor, pregúntenmelo
y les trato de explicar. Lo de la mente consciente, la mente inconsciente, y cómo nosotros regularmente nos enfocamos a responder con base en uno de los dos. Por ejemplo, si yo regularmente respondo con base en lo que conozco acerca de Dios, de lo que conozco de que Dios dice acerca de la situación, probablemente lo voy a seguir haciendo. Pero si desenfoco mi mirada de esto, de la mente consciente o de responder de manera con una base en el Evangelio y lo enfoco a lo que el mundo dice de mí, a lo que la televisión dice de cómo debería responder, a cómo las redes sociales o los influencers, te da mucho esto ya que te digan, si estás pasando por esto, haz esto, pero tienen una base en el mundo, no una base bíblica. ¿Sí? Entonces, si nosotros focalizamos nuestra atención en ello, vamos a empezar a responder de manera inconsciente, lo que implica que vamos a responder con base en nuestra carne, ¿sí? Ok, vamos a hablar muy rápido de la resistencia, ¿sí? En la psicología, por mucho tiempo se ha hablado o ha habido un problema con la resistencia, que podemos definir la resistencia como el esfuerzo del sujeto por evitar que aflore a la conciencia plena el material de su inconsciente, ¿sí? Del inconsciente doloroso, y desde un punto de vista psicológico, se puede explicar de dos maneras. La primera es la idea de que se ha arraigado y reforzado y guiado la conducta a través de los años y de mala gana se presentará un cambio, ¿sí? La idea ha sido parte de las personas durante mucho tiempo que ya le resulta cómoda, o sea, ya lo hace de manera cómoda. Les decía ahorita, si nosotros nos desenfocamos nuestra mirada de Jesús, vamos a responder conforme al mundo y en cualquier situación vamos a responder de esta manera cómoda, o sea, va a ser lo normal, responder con base en lo que el mundo hace, no con un base en lo que Dios dice que debemos de hacer. Y lo hacemos de manera cómoda y natural, ¿sí? No hay resistencia. ¿Sí? El segundo, aquí es importante comprender que los supuestos básicos son algo más que maneras de ideas mantenidas en forma lógica. Si con la mente consciente abrigamos proposiciones evaluativas, con nuestra mente inconsciente formamos actitudes, ¿sí? Cuando nosotros actuamos con nuestra mente inconsciente, con base en lo que el mundo dice que debemos responder, empezamos a formar actitudes o patrones de conducta, ¿sí? Las actitudes tienen componentes afectivos, que son emocionales, además de los cognitivos, y se desarrollan en la atmósfera emocionalmente cargada del deseo fervoroso y consumidor que tenemos las personas de satisfacer nuestras necesidades. Es el tengo que llegar a ser valioso y el cómo hago para ser valioso. Entonces, el mundo nos enseña a las personas emocionalmente hambrientas, ¿qué es lo que necesitan? ¿Sí? Necesitas tener cierta marca de ropa, necesitas tener cierto carro, necesitas tener cierto estatus, necesitas tener ciertos títulos, ¿sí? Cuando la persona acepta esta idea y adopta una estrategia para lograr sentirse valiosa, se va a aferrar a esta idea, ¿sí? De que mi seguridad está en los títulos que tengo, ¿sí? Mi seguridad está en la marca de la ropa que yo visto o en el dinero que tengo, pónganle el nombre que quieran y creamos una resistencia al cambio, ¿sí? Entonces, esto es algo con lo que se trabaja mucho en psicología, el sensibilizar a la persona para que entienda que su conducta no es correcta y tenga esta disposición al cambio, ¿sí? Es algo a lo que nos vamos a enfrentar también aquí en la consejería. Y solo dentro de una atmósfera de seguridad, una persona puede mirarse a sí misma abiertamente y plantearse el cambio de ideas
que por muchos años han determinado su camino hacia la valía personal. No podemos llegar y decirle, o no está fácil llegar y decirle, ¿sabes qué? Es que tu valor no está en los títulos que tienes, tu valor no está en la ropa o la marca de ropa que ostentas o tanto que tengas en el banco, ¿sí? Tu valor está en quién Dios dice que eres. Va a ser como un choque porque veíamos anteriormente que nosotros creamos patrones de conducta y esos patrones de conducta son cómodos y los hacemos ya de manera inconsciente, ¿sí? Entonces, el consultorio cristiano o el lugar que ustedes utilicen para la consejería debe de ser un lugar seguro para la persona, donde cada sujeto o cada sujeto que vaya sea o se sienta aceptado como persona a pesar de su situación, ¿sí? Esta es un principio del humanismo, que al inicio veíamos que el humanismo tiene muchos contras con el evangelio, pero un pro que pudiéramos rescatar del humanismo es que el valor de la persona no está ni en lo que tiene, ni en los títulos, en nada, sino en el valor de existir. ¿Sí? Nosotros podemos decir, en tu valor está en el que eres creación de Dios. ¿Sí? Y por ese simple hecho, tú importas y tú vales como persona. El autor dice que muchos de nosotros como cristianos deberíamos de leer a Carl Georg Roger sobre la necesidad profunda de aceptar al sujeto como ser humano valioso, ¿sí? Y no tener estas preconcepciones de tanto tienes, tanto vales y este tipo de cosas. Entonces, ¿dónde nosotros nos sentimos seguros? ¿Y con quién podríamos abrirnos totalmente sin temor a la crítica o al rechazo, con la confianza de ser aceptados y de que la otra persona hará un genuino esfuerzo por comprendernos? Este tipo de relación es que la operación de este tipo de relación que la operación de aconsejar debe idealmente proveer para facilitar la sustitución de ideas erradas que han sustentado en forma profunda y emocional a la persona. Entonces, a lo que queremos llegar con esto es a que si nosotros queremos evitar la resistencia de la persona sobre las conductas o los patrones de conducta que hemos tenido, debemos de brindar un espacio de amor hacia ellos. ¿Sí? No sé si alguien quiera comentar algo acerca de esto, sobre la resistencia. No es fácil para una persona que tiene un problema ir con alguien más y que te diga, sabes que lo que estás haciendo no está bien. ¿Sí? No va a ser fácil, más cuando son problemas de este tipo de, se me va la palabra, cuando son problemas de tipo personales, emocionales, ¿sí? Cuando das acceso a otra persona a que casi literalmente vean como lo que nadie sabe de ti, lo oculto de ti, y no es cómodo para nadie, para ninguno de nosotros, el que nos digan, ¿sabes qué? A lo mejor como has estado manejando tu vida no es correcto, ¿sí? Entonces, el lugar de la consejería, el lugar en el que nosotros estamos parados, el que nosotros seamos consejeros o pudiéramos tener el título de consejeros, no nos da el título de jueces. Sí, creo que es algo que tenemos que tener bien conscientes. Nuestro papel ahí no es ser juez y decir esto está bien y esto está mal. Sí, es de llevar a la persona a la luz de la palabra y que el Espíritu Santo sea quien traiga convicción a la persona. Sí, no nosotros. Nosotros somos instrumentos del Señor, pero es el Espíritu Santo quien trae convicción a la persona de pecados. Sí. Yo creo que en mi experiencia personal, la costumbre o la cultura, pudiera decirlo, era de ir con el pastor para que te resuelva la vida. Ajá. Es ir y decirle, oiga, pastor, tengo esta idea,
¿lo puedo hacer? Y el pastor te decía sí o no, porque tomamos a Dios como si fuera el pastor, ¿verdad? O sea, si el pastor me dice que sí, entonces es Dios el que me está diciendo que sí. Si me dice que no, entonces es Dios el que me está diciendo que no. Muy literal, no estoy diciendo Sí. que obviamente que Dios no use a los pastores, ¿verdad? Definitivamente Dios nos usa Sí. y damos guianza, ¿no? Para eso estamos, pero no en una manera tan así, ¿me explico? Que eso te llevaba a que no pudieras abrir tu corazón con la persona de una de otra Exacto. manera, porque obviamente lo que quieres es ser aceptado, ser guiado de una manera correcta, entre comillas, pero que no puedo expresar mis emociones o mis sentimientos o lo que estoy pensando porque me pueden rechazar y qué tal si ya piensan mal de mí. Y qué tal si le dicen o si comentan algo. ¿Sí me explico? Entonces, al momento de lo que yo ahora hago aquí en la iglesia con el grupo de español, que es la gente que está a mi cargo, es abro mi corazón con ellos y yo les digo, yo soy un lugar safe place, ¿cómo se dice? Lugar seguro, soy lugar ¿Seguro? seguro. Tú vienes conmigo y lo que tú me digas, o sea, aquí se queda. Yo no voy a andar diciendo, ay, es que fíjate, o yo no te voy a estar diciendo lo que tienes o no tienes que hacer. Ajá. Simplemente estoy aquí para escucharte, estoy para a lo mejor darte mi opinión, pero basado en la palabra de Dios, o sea, de decirles, no es lo que yo digo, no es lo que yo pienso, es Exacto. lo que la palabra de Dios dice al respecto. Lo que tú Ajá. quieras decidir es tu responsabilidad, Es porque correcto, creo sí. que como consejeros o pastores o líderes no nos damos cuenta que estamos tomando una responsabilidad que no nos corresponde. Entonces, Sí. lo que tú estás diciendo es algo súper importante que a mí me ayuda mucho en cuanto a lo que dices que lo hacemos inconscientemente, porque inconscientemente lo hacemos. Queremos Sí. solucionar la vida de las personas. Ya. Y creo que por ahí no es. Creo que es estar bien conscientes de lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir y que la gente pueda sentirse que es un lugar donde va a ser amado, respetado, escuchado. Pues sí, creo. Sí, nuestro trabajo, como decíamos ahorita, no es el de ser jueces ni tampoco de decidir sobre las personas. Tú no le vas a decir a la persona qué hacer con su situación. Puedes mostrarle lo que la palabra dice acerca de su situación, pero como dice Yuri, quien va a tomar la decisión de actuar de determinada manera va a ser la persona. Tú puedes influir sobre su decisión, pero tú no puedes dictaminar qué es lo que la persona debe de hacer. ¿Por qué? Una de las implicaciones de esto es el que la persona no se haga responsable de su vida. ¿Sí? Y si yo respondo de determinada manera y las cosas no salen como yo esperaba, ¿de quién es la responsabilidad? De mi consejero. Es que él me dijo que actuara de determinada manera, pero si yo actúo de determinada manera y las cosas no salen como yo esperaba, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Sí? Es mía. Yo decidí qué hacer. Entonces yo me hago responsable de mis propios actos. ¿Sí? Francisco, ¿querías comentar algo? Sí, que buenos días a todos y perdón una vez más por mi retraso. Que lo que nos encontramos muchas veces en el tema de la consejería o a título personal, ha pasado que vienen muchas gentes dolidas de otras iglesias, de consejos donde no funcionaron o que hay gente que pide consejo a todo mundo. Y esa es la parte donde a veces sí es importante que nos pudieras enseñar, Moisés, en qué, yo sé que yo creo que nos podemos tardar años hablando sobre el tema de consejería, pero creo que es importante saber en qué momento es hasta donde tienes que parar, porque a veces yo he tomado esa decisión de decir, ¿sabes qué? Vamos a mejor, en vez de darte
consejería, vamos a tener tiempos de oración y esperar que Dios te dé la iluminación para tomar decisiones, porque muchas veces es ya inadmisible de tantas cosas que a veces la gente recibe que se hace hasta decir, hoy desperté y soñé, no sé, la tontería que tú quieras, y dice, es un sueño malo, pues, ¿no? Y tan así está la gente que dice, es que hasta en mis sueños peco contra el Señor. O sea, hay un chorro de condenación de la gente y muchas veces es creado por la falta de saber cómo dar un consejo. Y la verdad, gracias porque creo que es muchas veces más el que te mantengas callado y orar y escuchar que lo que tengas que hablar, pues sí. Y ahí me tocó situaciones donde decía, pastor, me dicen, es que el hermano fulano de tal me dijo que leyera la cruz de Cristo, hasta que la leyera, que le dé un reporte de eso y que vamos a volver a hablar y que en 3 semanas nos vemos. O sea, cosas así bien, bien raras, pues, ¿no? Pero al final del día son motivos de oración y son motivos para que uno pues se ponga en las manos de Dios y sepa qué es lo que tiene que estar haciendo, es que de veras lo que esté hablando uno, como decía Yuri, que sea palabra de Dios nada más. Y creo que gracias de veras porque este tema es demasiado importante, o esta materia es demasiado importante, y que debemos aprender mucho, porque muchas veces en vez de ayudar, dañamos, la verdad. Muchas gracias, la verdad. Y sí, tenemos una responsabilidad muy, muy grande. La consejería es una responsabilidad y tenemos que tomarla así, con la responsabilidad que implica. Estamos siendo influencia a las demás personas. Las demás personas se acercan a ti para recibir un consejo y nosotros tenemos que tener o ponerlos la camiseta bien abrochada del consejero cristiano, ¿sí? De cómo nosotros vamos a actuar. Ahorita mencionaba Francisco estas situaciones de hasta dónde llegamos o cuando las situaciones ya se ponen como medio complicadas. Creo que siempre debemos de tener en cuenta actuar desde el amor de hermanos que tenemos. Y segundo, algo que no es a veces muy cómodo, el a veces confrontar a la persona. No confrontar a la persona en una mala expresión de la palabra, ¿no? Sino confrontarla en la verdad de la palabra. ¿Sí? Y a veces eso sí no es muy cómodo hacerlo, pero a veces también es necesario, ¿sí? Para que haya este crecimiento. Entonces ya nos pasamos con 10 minutos. Nos vemos el siguiente martes. Les voy a mandar otra lectura. Sí, Moisés, Francisco. una última pregunta. Desde la vez pasada te pedí tu teléfono, pero aprovechando Ajá. aquí el corte, como luego dicen, podemos referirte a gente para que te consultara. Bueno, yo estoy en Tijuana, ¿no? Pero a lo mejor Ajá. ahí por Zoom o no sé, por Skype, para que pudieran contactarte, porque creo que muchas veces a veces queremos ser psicólogos también nosotros y eso está tremendamente mal, ¿no? Entonces creo que a veces Sí. es importante referir a un psicólogo que conozca de Dios, hijo de Dios Ajá. más bien, y es bien importante. O sea, también tiene que reconocer uno, no nuestras limitaciones, sino más bien Ajá. nuestros límites, Ajá. tiene que saber Sí. uno. Sí, de hecho también lo tocábamos en la sesión. Sí, la verdad es que tengo muy apretados mis horarios, pero podría ser, sí. Oye, lo tengo como, no, es para tenerlo de referencia, no, no tengo una lista de 60 hermanos, Ah, ok, porque ok. Sí, sí, sí. Sí, 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 puedes tenerme como opción ahí. Y si no, no, tener una tengo, referencia nada más porque sería muy importante eso, pues. ajá, ok, sí, si tengo la posibilidad, con mucho gusto. Sí. Ok, gracias. Les envío la lectura para esta semana y la retomamos el siguiente martes. ¿Sale? Bye bye, Dios los bendiga. Nos vemos Muchas el siguiente gracias. Bye, martes. muchas gracias. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos.